Vea, Adri, entonces, este audio, y sería genial que si alguien lo oye y no está de acuerdo, que te diga por qué no está de acuerdo para debatirlo, porque yo creo que desde ahí es que se construye y se elimina una cantidad de desinformación que tienen hoy en día los pelados. Adri, ve, la reforma tributaria es algo que se tiene que hacer cuando al país, para los gastos que tiene, ya no le alcanza la plata que genera. Y eso son dos cosas que no han entendido hoy en día los pelados. Primero, el país no produce, el país no es una empresa que produce ganancias. El país es una empresa que produce dinero, pero que tiene muchos gastos y los tiene que atender, ¿cierto? Eso es una cosa fundamental. Primer dato importante. Juan Manuel Santos nos metió 7 reformas tributarias. ¿Por qué? Porque quería supuestamente financiar la paz, pero lo que quería era reelegirse, buscar plata por todos los lados, pues la gastar. Pero no nos vamos para allá. Ese no es el problema. Cuando llega Duque a la presidencia, él encuentra las finanzas muy desgastadas. ¿Por qué? Datos que tiene que saber la gente. Por ejemplo, 283 billones de pesos, 283 billones valen los acuerdos con las FARC. La gente creyó que votar que sí, que el acuerdo con las FARC y toda la vaina, eso era votarlo y listo. No, eso es votarlo y si lo votó. Y si usted está de acuerdo con el sí, sépalo y entiéndalo que nos van a meter impuestos para poder sostenerles a ellos todo lo que haya que sostenerles. Pero la gente eso no lo entiende. O sea, la gente cree que cuando pide, por decir una cosa, educación gratis, eso es que el Estado dice, ah, bueno, yo por aquí tengo una plática guardada, educación gratis. No. En este momento el gobierno es como si usted en su casa dice, yo ya tengo todo para vivir, pero a su hija Carolina le dio por estudiar una maestría y no está trabajando. Usted tiene que buscar de dónde saca la plata para esa maestría. ¿La saca de dónde? O de ahorrar, pues porque eliminas una cantidad de cosas que te estás consumiendo en la casa, o salís a buscar una deuda, ¿cierto? Entonces la reforma tributaria, cuando llega a Duque, él ve que las finanzas están muy mal y él lo que dice es, voy a hacer una reforma tributaria que no toque a nadie, que no toque a nadie, por el contrario, que quite muchos impuestos, pero voy a creer que quitándole impuestos a las empresas, ellas van a poder contratar más y producir más. Y ese tiro le salió de verdad. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia nosotros estábamos creciendo más que cualquier país en América Latina. ¿Él ahí qué hizo? Por ejemplo, cosas que hizo. La gasolina tenía el IVA del 19%, ¿cierto? Él llegó y se la bajó al 5%. Listo. Los computadores, todo el tema de tecnología, el servicio de internet, todo tenía IVA de 19%. Y él lo que hizo fue quitar ese IVA y los dejó sin IVA. Había una cantidad de alimentos que eran no con IVA, hay una cosa que se llaman exentos de IVA y hay otro que llaman excepciones de IVA. Entonces, ¿qué es una vaina que está exenta de IVA, por ejemplo? Entonces alguien llega y dice, vea, a la papa yo no le voy a... Ah, bueno, entonces a las papas margarita yo no les voy a poner IVA, por decir una cosa. Pero la papa sí le voy a poner IVA. Entonces el que coge la papa para volverla a una papa margarita sí tiene que pagar el IVA. Y eso por lo general lo que hacen la gente para no perder plata es que le suben un poquito más al precio final y entonces con eso no pierden el IVA pues que a ellos les tocó pagar. Entonces en la reforma tributaria había unas cosas que eran exentas de IVA, es decir, no van a poner IVA, pero al productor le tocaba pagar ese IVA y obviamente pues eso sí iba a haber transmitido ahí. Entonces sigamos con el tema de la reforma tributaria, la primera, la del 2019. Y ahí bajó los impuestos a las empresas del 33 al 30% en los impuestos de renta. Ojo pues, del 33 al 30% en los impuestos de renta. Y eso lo que hizo de verdad en el año 2019, y yo creo que vos lo sentiste y que lo sentimos todos, era que el país iba por un buen camino, ¿cierto? O sea, que íbamos ganando plata y llegó la puta pandemia, que eso es otra cosa muy distinta. Datos muy importantes para decirles a las personas que salieron a marchar. Que por ejemplo el tema ambiental, en el año 2018, antes de que llegara Duque, nosotros teníamos, te voy a dar un dato que es irrelevante, pero teníamos 30 megas que se producían con con energías renovables no convencionales, es decir, con el sol, con no sé qué. Él también en esa reforma tributaria le quitó el IVA a todo eso y pasamos de 30 megas a 1.200 megas este año y a 2.400 el próximo año. Eso es un golpe perfecto, buenísimo para cuidar el medio ambiente, pero la gente tampoco ha visto eso. Pero bueno, entonces sigamos. Del año 2019 el hombre iba muy bien, toda la economía iba bien, todo iba marchando muy bien.
Pero empezaron a salir estos temas del paro, que es que yo necesito más educación gratuita, que necesito no sé qué, bueno. Primera vez en la historia, hay que decírselo a él, primera vez en la historia, que un presupuesto general de la nación, el rubro más importante, el gasto más importante era para educación, no para defensa. Siempre había sido primero defensa y segundo educación, y aquí por primera vez este man cambió todo, primero educación y segundo defensa. Cosas antes de que empezara la pandemia que también hay que dejar claro, que hay que decirle a los pelados que no entienden eso. Y estos no son temas que yo me los estoy inventando, los puede verificar, y si en algún momento no son así, que venga contra mí y me diga, y aquí tenemos un debate bien chévere. Pero un tema muy importante, que es que Duque subió muy poquito el salario mínimo. Hay una cosa que la gente también tiene que entender, y se llama el salario real. ¿Qué es el salario real? Es lo que te sube el gobierno, lo que dice el gobierno que se le va a subir, menos la inflación. Entonces muchos dicen, no, Juan Manuel Santos nos subió una vez, en el año 2017 nos subió el salario mínimo el 9%, en cambio Duque nos subió un paupérrimo 6% lo más que nos ha subido. Pero lo que tiene que entender los peladitos que no han entendido es que cuando se sube el salario mínimo, Juan Manuel Santos lo subió el salario mínimo, la inflación del año fue el 8.8. Entonces el salario real, lo que realmente te están subiendo es, él te subió el 9, pero hay que restarle la inflación del 8.8. Y eso te da 0.2%, nos subieron a todos, en el año 2017 nos subieron el salario. Punto. Pero uno dice, pero me lo subieron el 9%, no papito, es que la inflación fue del 8.8, o sea, es enorme. Y Duque, por ejemplo, es el presidente que más ha subido el salario real en los últimos 25 años. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, un año que lo subió al 6%, que fue creo que el 2019, y la inflación fue como el 3, es decir, te subió 3 puntos. Entonces, no el que te subió el 10% es el que te está subiendo, es decir, no si alguien dice le va a subir el 10% del salario y el otro le dice le va a subir el 5%, no el que le está subiendo el 10% le está subiendo más que el 5%, porque si la inflación fuera del 9, el que le está subiendo el 10 solo tiene un puntico, y si la inflación en el 5 fuera del 2, le está subiendo 3 puntos porcentuales, mientras el otro 1. Entonces no quiere decir que porque más le suban el salario mínimo le está subiendo más. Eso es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela el salario mínimo sube un 400% en el año, claro, pero la inflación es del 700%. Es decir, perdes mucha plata. Si te suban el 400%, terminas perdiendo mucho. Entonces, hasta ahí vamos, ¿cierto? Llega la pandemia. En el tema de la pandemia, este man tiene un problema muy grande, y es cuál, que estaba muy endeudado. Y él dice, y apenas estábamos recuperando la economía y hay que cerrar 5 o 6 meses el país. Eso no había pasado nunca en la historia de este país. Eso no le había tocado manejarlo a nadie en la historia de este país. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Yo voy a empezar a sacar plata para subsidio a la nómina. Entonces, las empresas que no, para que no echen a las personas, venga, yo les pongo una plata, que ni siquiera es préstamos y sino que las doy. Subsidio a la nómina. O sea, una cosa es que a vos te presten y otra cosa es que a vos te subsidien. A este man le tocó subsidiar. O sea, es plata que es como si usted le dijera a su hija. Si su hija le dice, mami, no tengo con qué mercar. Una cosa es que usted le preste plata y otra cosa es que usted le dice, yo le entrego esta plata. Entonces, supongamos que tu hija te dice, yo no tengo para mercar, y vos le decís, yo le doy este $1.000.000, nunca los vas a recuperar. Pero si le decís, yo te presto este millón y me los pagas después, sí sabes que los vas a recuperar. El gobierno colombiano dijo, voy a cerrar los ojos y no los voy a recuperar. Y empieza a hacer muchas cosas por la gente que más necesita. Por ejemplo, subsidio a la nómina para que no se pierdan esos empleos. Empezó a decir ingreso seguro. Nadie en la historia de este país le había dicho a las familias más necesitadas, a todas. Antes había una cosa que se llamaba Familias en Acción, pero eso era para unas, tenían que tener unas características, que fueran desplazados, que no sé qué. No, aquí fueron todas. Si usted no tiene ingresos, el gobierno le va a entregar a cada miembro de su familia, con unas características, eso sí, no es que por cada niño, no, 160.000 pesos al 160.000. Que no es mucho, no, pero si son 3 personas en la casa, pues van a recibir, que tienen las mismas características, que perdieron el empleo y toda la vaina, pues van a recibir pues 700.000 pesos, en vez de no recibir nada. Que la gente dice, eso es muy poquito, sí, pero no recibías nada. Y eso en Estados Unidos, en Suiza, en Europa, en donde sea, pues es muy fácil porque ellos allá sí tienen ahorros. Aquí acordate que el gobierno anterior de Juan Manuel Santos se había gastado toda la platica. Entonces este man salió a decir, listo, entonces yo me empiezo a endeudar y me empiezo a endeudar y me empiezo a endeudar. Entonces, aparte de eso dicen, venga, y educación gratuita. Entonces él dice, listo, educación gratuita para niveles socioeconómicos, o sea, matrícula cero. Que salieron todos los alcaldes a decir, yo puse la matrícula cero. Mierdazo, los alcaldes no tuvieron que poner nada. El gobierno llegó y dijo, matrícula cero en las universidades públicas para los estratos 1, 2 y 3. Nunca nadie había hecho eso tampoco.
Entonces, las personas que están en las universidades públicas, estratos 1, 2 y 3, no les vale nada, ni siquiera la matrícula. Eso tampoco lo ha hecho nada. Y esas platas se devuelven en Jóvenes en Acción. Tercero, devolución del IVA. Acordate que ni Uribe ni Duque, y espero que eso lo sepa la persona que te lo ha preguntado, ni Uribe ni Duque tocaron el IVA. Ellos no fueron los que tocaron el IVA. Los tocó César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. De resto, ni Duque ni Uribe nunca en la historia han tocado el IVA. Nunca le han dicho, venga, yo le subo. Duque sí la tocó para bajarle el IVA en la gasolina, en no sé qué. Entonces empieza el país con unas deudas y con unas deudas y con unas deudas y hacete de cuenta que ese es, como lo decía en estos días la Liendra, el data crédito del mundo. Llega y le dicen a Colombia, eso se llama el grado de inversión, que eso es como lo que le dicen los que te califican el riesgo de prestarte a vos plata, te dicen, usted tiene un grado de inversión X, ¿cierto? Si usted se lo bajan, la gente más difícil le presta o le presta más caro, porque eso lo que está diciendo es, yo le presto, pero lo que me están diciendo estas personas es que es factible que usted no me pague. Entonces prefiero cobrarle muchos intereses por si usted no me paga, recuperar el mayor costo de dinero. Se llama el grado de inversión. Y otra cosa que se llama el riesgo país. Entonces esos son dos cosas muy importantes. Entonces el gobierno empezó a hacer gastos y empezó a hacer gastos y empezó a hacer gastos. Entonces él dice, en algún momento dice, tengo que hacer una reforma tributaria. Cosas que no entendieron ninguno de los pelados que salieron a marchar. Primero, que la reforma tributaria no empezaba a aplicar ya. La reforma tributaria empezaba a aplicar en el año 2023. ¿Por qué? Porque él decía, mientras las empresas salen de todo este tema de la pandemia, que creemos que estamos a un año, ya cuando salgan y con la economía colombiana muy bien, pues obviamente venga, pague un poquito más de impuestos, ¿cierto? Y eso, la reforma tributaria empezaba en el 2023. Es decir, se empezaba a contar en el 2022, pero vos los impuestos generados en el 2022 los pagabas en el 2023. ¿Listo? Eso era un tema. Y segundo, este man sí cometió un error, o tres errores. ¿Cuáles fueron esos tres errores? Primer error, este man nunca le ha dado mermelada al Congreso, que eso es otra cosa que a él no le ha favorecido. Antes todos los presidentes llegaban allá y le decían a sus políticos, a sus congresistas, vean, necesito pasar esta reforma, entonces tome esta plata en unos proyectos para su región, que obviamente ellos ahí se ganaban una plata también. Entonces este gobierno le dijo, no, el que quiera trabajar porque cree en Colombia, aquí voy a estar yo, pero no les voy a dar plata. Entonces por eso es que a él no le aprueban mucho los proyectos, porque tampoco tiene una bancada mayoritaria en el Congreso. La del Centro Democrático sí es mayoritaria, pero no es la que, o sea, no es la mitad más uno. Digamos que de X número de congresistas, el Centro Democrático tiene el 30%, porque tiene que tener el 50 más uno para no tener que darle mermelada a nadie. Entonces, listo. Entonces no le dio mermelada a nadie. Entonces, primer error de la reforma tributaria es que él no le da mermelada a nadie, entonces se le iban a ir en contra. Segunda, que él no la comunicó bien. O sea, él no le dijo al país lo siguiente. Si yo no presento la reforma tributaria, estas calificadoras en el mundo me van a bajar el grado de inversión. Y los pelados que salieron a marchar nunca entendieron que es que le bajen a Colombia el grado de inversión. El grado de inversión, Adri, y ahí te lo voy a explicar, es como si vos necesitas 1.000.000 de pesos y tenés muy buena reputación entre tus amigos y ellos, vos salís a prestar plata y te dicen, vale, presto ya el 1.000.000 y se lo presto bien bajito de intereses. Pero si alguien llega y dice, Adriana no me ha pagado o yo no veo que ella tenga trabajo ni nada, te bajan el grado de inversión, entonces ya el que te va a prestar te dice, primero, no te presto tan fácil el 1.000.000. Y si te lo presto, si antes te cobraba el 1% de intereses, te va a cobrar el 5% de intereses. Es decir, vas a necesitar más plata para pagar tu deuda, porque van a haber unos intereses que vas a tener que pagar. Ese es el grado de inversión. El grado de inversión se tenía que ratificar esta semana las calificadoras de riesgo. Entonces el gobierno lo que hace es que llega y dice, voy a sacar una reforma tributaria para pagar todas las deudas que tengo. Esto, Adriana, es independiente, si se llama Duque, si se llama Petro, si se llama Uribe, si se llama Santos, si se llama... Vamos a necesitar una reforma tributaria. ¿Qué fue el problema? Que este man lo sacó a un año de elecciones. Entonces los políticos de este país son unos hijueputas que utilizan mucho a los pelados y les dicen, vea, van a empobrecer a la clase media. Y ya voy para allá, Adri. Entonces, había que hacer la reforma tributaria. Haber dicho que iba a salir la reforma tributaria permitió que las calificadoras, en la semana que dijo él que iba a sacar la reforma tributaria, le prestaran a Colombia 3.000 millones de dólares. Esos son más o menos unos 9 billones o 10 billones de pesos. ¿Listo? Esos son 10 billones de pesos. Y se los prestaban súper barato.
Pero cuando empezó todo es más, el mundo le dijo a Colombia, usted necesita 3.000 millones de dólares, yo le presto 10.000 millones de dólares. Y este pudo haber dicho, sí, venga, yo endeudo al país. No, él dijo, no, présteme 3.000 millones, que yo no necesito sino 3.000 millones. Entonces, las calificadoras le mantuvieron el grado de inversión y esos 3.000 millones de dólares se los prestaban súper baratos. Y eso es lo que no entiende la gente. Si nosotros no presentábamos la reforma tributaria y nos bajaban el grado de inversión, igual había que salir a buscar la plata, sea o de impuestos o en deuda. Y se lo íbamos a sacar en deuda, nos iban a prestar y nos iban a prestar muy costoso y adivina quién termina pagando esos costos de lo que vale esa deuda. Pues los colombianos, y eso nunca lo han entendido tampoco los jóvenes. Entonces la reforma tributaria era necesaria para no bajar el grado de inversión. ¿Para qué? Para no tener que salir a buscar más plata y más cara todavía. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los pecados de la reforma tributaria? Lo que te estaba diciendo, nada de mermelada. Segundo, que no la supo comunicar muy bien. Todo el mundo se fue contra el ministro Carrasquilla. El ministro Carrasquilla es muy bueno, pero no es muy técnico, pero no es tan político. O sea, él no es como de salir a decirle a todo el mundo, tranquilos, que nos va a ir muy bien. No, ese man dice, no, marica, estamos endeudados, toca. Y usted a veces necesita a esas personas que cuando usted tiene unas deudas en su casa muy bravas, usted lo que necesita es un contador que le diga la realidad, huevón, y tiene que eliminar estos gastos. Ay, pero es que eso a mí me gustaba mucho. No, papito, elimina ese gasto. O usted prefiere un contador que le diga, no, todo va a estar muy bien, pero que no te diga que tenés que corregir y vas a quedar endeudada mucho más. El ministro Carrasquilla es lo que es muy técnico. Pero bueno, sigamos pues por ahí. Entonces, que la reforma tributaria tenía unas cosas muy horribles. Adri, tenía cosas complejitas. Yo no te voy a decir que es que la reforma tributaria pues era un poema pues de Benedetti, no. La reforma tributaria tenía cosas complicadas. Pero ¿qué es lo que pasa? La reforma tributaria es como cuando vos vas a vender un carro. Entonces vos llegas y decís, vení, ¿cuánto vale ese carro? Entonces vos decís, no, yo necesito 30 millones, puedo pedir 35 para bajarlo por hasta 33, lo mínimo va a ser 30. Entonces vos pedís 35. ¿Por qué? Porque no falta el que te dice, yo te doy 34 ya, y no, fue puta, yo necesitaba 30 y este me dio 34. Eso fue lo que hizo este gobierno con la reforma tributaria. Pidió una reforma tributaria de 25 billones de pesos porque esto tampoco lo entendieron muchos pelados, porque eso no es que si el presidente dice voy a hacer una reforma tributaria entonces ya está aprobada, no, eso tiene que recorrer un camino por el Congreso. Eso entonces va al primer debate, son 7 debates para que se permita, para que se apruebe. Y ahí es donde los pelados no han entendido, es que el problema no es Duque, el problema son los berracos políticos que escogen para el Congreso. Porque si usted escoge políticos buenos para el Congreso, usted no estaría tan preocupado que todas esas cosas fueran a pasar. Como este man no da mermelada, eso no le iba a pasar. Este man lo que quería era mandar un mensaje a las calificadoras. Entonces este man pidió 25 billones, que no se necesitaban los 25. ¿Pero para qué pidió 25? Para que cuando le mocharon una cantidad de cosas, le quedaran los 14 billones de pesos que se necesitaban. Entonces eso empezaron a mezclar muchas cosas. Primero, que eso iba a empobrecer a la clase media. ¿Y que eso iba contra los pobres? Nada más mentiroso que eso, Adriana. Esa reforma tributaria no es ni siquiera para gastos del Estado. Esa reforma tributaria era para mantener permanentemente el tema del ingreso solidario y no darles 160.000, sino 380.000 pesos a cada uno en la familia. ¿Listo? Segundo, gratuidad eternamente en la educación para estratos 1, 2 y 3. O sea, eso era beneficiando a los más pobres. Por eso era que la gente decía, como marica, es muy chistoso porque los que más necesitan son los que más a los que más va a beneficiar son los que están supuestamente marchando. Entonces, muchas cosas. Que el IVA del 19% de la canasta familiar. Mentiras, Adri. Desde antes de que empezaran las marchas, el IVA del 19% de la canasta familiar ya no iba. Iba para ¿cuáles productos? Jamón serrano, quesos madurados, porque ¿qué dijo el ministro? Pues yo no le cobro a la gente que es que el azúcar y el café y no sé qué, eso estaba en la reforma, pero antes y todo de presentarla al Congreso, antes ya lo habían bajado, entonces eso que salieron a marchar por eso es mentira, habían dejado las del jamón serrano, las de los quesos madurados, la de los vinos mayores a no sé cuánto, la de la gasolina, pues marica, si este man era el que la había bajado del 19 al 5, pues este man dijo la va a subir otra vez al 19, pero también la habían bajado antes de presentar la reforma tributaria. O sea, había una cantidad de cosas, pero en la reforma tributaria que se había presentado, que nadie se la leyó, que yo espero que el que haya salido a marchar se la haya medio leído, que estoy seguro que no, la reforma tributaria tenía 4 cuerpos, así se llaman, 4 cuerpos. Cuerpos son del tal al tal, del tal artículo al tal artículo, todo lo que tenía que ver con inversión social. De los 4 cuerpos, Adri, que habían, 2 eran para inversión social, a favor de la inversión social. Ojo pues, 2. Uno de los cuerpos era para reducción del Estado, que todo el mundo dice es que ganan mucho. Sí, pero es que el gobierno, el presidente no es como si fuera el dueño de una empresa
y él le dice, porque constitucionalmente Colombia es muy blindada en eso, él no es el que llegue y dice, entonces acabamos con 4 ministerios y juntemos 3 o 4, no, el primero tiene que tener la autorización del Congreso. Entonces, de los 4 cuerpos, 2 iban para inversión social, 1 era para la reducción del Estado y el tercero era para todo lo que tenía que ver con impuestos y declaraciones de renta. De esos 4 cuerpos, 3 eran los que te estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, cosas que la gente decía a la clase media, hombre, el IVA a los servicios públicos, a los estratos 4, 5 y 6, sí era un error, pero ellos sabían que eso no iba a pasar en el Congreso. Pero aún así, el IVA del 19% no se le iban a poner al estrato 4. Hoy en día, vos y yo, si somos estratos 5 y 6, damos un subsidio a la gente de estratos 1, 2 y 3. Damos un subsidio a la gente de estratos 1, 2 y 3. Y lo que había hecho el gobierno es, vamos a quitar ese subsidio y vamos a cobrar el IVA y con eso vamos a ayudar a pagar los servicios a la gente de estratos 1, 2 y 3. Entonces, listo. Entonces, supongamos que eso le hubiera pegado el 19% del IVA a los servicios públicos de una familia de estrato 4. Otra cosa, que es que el IVA para los servicios funerarios, no era para los servicios funerarios, era para los que teníamos pólizas esas de los que decimos, no, paguemos un seguro, ese seguro vale 20.000 pesos y vas a pagar 1.000 pesos más, o sea, no te estaban diciendo, iban a decirte 1.000 pesos más mensuales para que vos pudieras, obviamente, tener esos servicios funerarios. Pues la verdad, Adri, es que aquí hay otra cosa que la gente nunca entendió, es que estamos en una pandemia, que el país se tuvo que endeudar y hay mucha gente que dice, a mí no me tocó, pues a mí me siguieron pagando el salario normal, gracias a mi Dios, toda la vaina. Sí, marica, en algún momento todos teníamos que entender que algo nos iba a impactar. Para resumirte el tema, Adri, la reforma tributaria incrementaba el 68% de los ingresos de los estratos 1 y 2 y 3, incrementaba y disminuía la capacidad de compra de los estratos 4, 5 y 6 en un 4%, Adriana. Es decir, y le decían a la gente la de la declaración de renta, que iban a empezar a declarar renta a las personas que se ganaran más de 2,5 millones de pesos mensuales. Sí, y está bien, Adri. Es que una cosa es declarar y la otra cosa es pagar renta. Es decir, el Estado le decía, si usted se gana 2,5 millones, demuéstreme que usted esos 2,5 millones se los gasta en estudio, mejor dicho, que a usted no le sobra un peso. Si usted me demuestra eso, no le cobro nada. ¿Sabes cuánto le iban a cobrar las personas que ganaban 2,5 millones? 30.000 pesos al año, Adriana. 30.000. O sea, no les iban a cobrar ni 2 millones de pesos mensuales. 30.000 pesos al año. Vaya, pues usted coja a todos estos pelados que se ganan 2,5 millones recién egresados. Que se ganan 2,5 millones para que los vea haciendo una vaca para tomarse una botella de guaro cada 8 días. Mínimo ponen 50.000 pesos. O allá vea pues a las peladitas comprando por internet huevonaditas y maricaditas. Le están pidiendo 30.000 pesos al año, Adriana. A la gente que se gana 2,5 millones, 30.000 pesos. A los que se ganaban 3 millones de pesos le estaban diciendo, sí, al año usted por lo general me va a pagar 150.000, 200.000 pesos. Al año, Adriana. Es que una cosa es declarar y otra es pagar renta. Él no está diciendo que todo el que se ganara tenía que pagarle, él está diciendo, si usted me demuestra que se gasta la plata en estudio de sus hijos, en salud de su mamá y en la suya y en lo que tiene que ser, yo no le cobro nada, pero si no, negro, le va a quitar 30.000 pesos. Adri, eso es empobrecer a la clase media. ¿Qué fue lo que pasó? Que salieron muchos políticos a decir que eso iba a empobrecer a la clase media, que no sé qué, y ni siquiera fueron capaces de tener la altura de dar el debate en el Congreso. ¿Por qué? Adri, simple, estamos a un año de elecciones y necesitaban armar este mierdero. Necesitaban armar el mierdero, Adrián. Y armaron el mierdero. Y no querían subirle el 19% de la canasta familiar que nunca estuvo. Adriana, hoy en día tenemos productos que han subido el 400%. Con este paro, con salir a marchar, que lo que hicieron, que yo respeto las marchas, hágalo por el andén. Pero a mí no me quite mi derecho a movilizarme a trabajar. Yo a usted, pelado de 18, 19, 20 años que está estudiando en la universidad, le doy el derecho y hágalo, pelee por lo que usted crea que tenga que pelear, pero sin violencia, Adriana, y sin quitarnos a nosotros la opción de salir a trabajar. Es que necesitamos salir a trabajar, Adriana. Ellos creen que cómo se sostienen todas esas cosas que le están pidiendo. Adri, ha subido más de 400% y no querían que le subieran el 19% a la canasta familiar y no le iban a subir, pero ya la subieron al 400% con este paro, Adri. Que es que querían más educación. ¿Y saben qué es lo más chistoso, Adri? Que tumban esa reforma tributaria y para que se den cuenta que las marchas son una cosa política que estos pelados se dejaron utilizar, el comité del paro dice, y ya tumbamos la reforma tributaria, Carrasquilla, y necesitamos ingreso solidario permanente y gratuidad en la educación. ¿Cómo así, huevón? Si eso estaba en la reforma tributaria que vos mandaste a tumbar. Ahora, ¿qué están pidiendo, Adriana?
Están pidiendo en este momento que el ingreso solidario sea de un salario mínimo. O sea, es como si usted le dice a las personas que se levantan todos los días a las 6 de la mañana a coger un bus, a camellar por el salario mínimo, que ellos se van a ganar lo mismo que las personas que están en la casa tiradas sin hacer nada. Pues marica, decís, pues no trabajo y el Estado me tiene que dar 1.000.000 de pesos mensuales. Adriana, la reforma tributaria era para recoger 25 billones de pesos, que sabíamos que no iban a ser 25, sino 14 o 15. ¿Sabes cuánto valen las peticiones del paro ahora? 81 billones. ¿De dónde creen Canal? No, 81. Si no somos capaces con 25 en 4 años, están pidiendo 81 billones anuales, Adriana. Entonces ahí empiezan a los pelados a decirle, sí, claro, y es que, ¿por qué no atacan la corrupción? Adri, este gobierno ha hecho más por la corrupción, por acabar la corrupción que cualquiera. Hay algo que en ingeniería se llaman los pliegos tipos, se los inventó este presidente, y es para que no haya chanchullos en la entrega de esas obras ni nada de esa vaina. Pero pelear contra la corrupción acá es muy berraco, porque también les venden una cosa, y le va a decir a tu sobrina, si querés, que se lea una cosa. 8 veces, 8, no te estoy diciendo mentiras, lo puede investigar, y si es mentiras, que la invito a almorzar y a comer con Adriana y a lo que sea, pues. Pero te voy a decir una cosa, 8 veces el Centro Democrático ha presentado la reducción del salario de los congresistas y del tamaño del Congreso. 8, 8, y lo han tumbado los verdes, el Polo Democrático y todos ellos. Vaya, busque la entrevista y si no la encuentra yo se la mando. María José Pizarro, la hija de Carlos Pizarro, el del M-19, que se tomó el Palacio de Justicia, que ellos los ven como unos Robin Hood y unos héroes, que lo único que son bandidos. María José Pizarro dice, no, es que nosotros con esa plata ayudamos a la gente, hay que sacar fotocopias, hay que llevar a algunos a yo no sé dónde. O sea, el Centro Democrático, los que odian todos estos pelados, son los que han dicho, venga, reformemos el Congreso y reduzcamos el Congreso y los salarios. Y los que no han dejado son los que ellos creen que les están ayudando. Entonces, Adri, como te estaba diciendo, la reforma tributaria es algo que cuando vos en tu casa estás viendo que los ingresos que estás teniendo son menores que los gastos que estás teniendo, empezás a decir, empiezo a recortar gastos y obviamente empiezo a buscar o deuda, o empiezo a buscar quién me preste, o empiezo a buscar en la casa de los que viven ahí, empiezo a decirles, venga, ustedes antes ponían de a 100.000 pesos, les va a tocar poner de a 150 porque los gastos que tenemos no nos están dejando vivir, y entonces como si vivieran 5 personas en tu casa, y vos decís, venga, los gastos están siendo más grandes, cada uno ponga 20.000 pesos más, eso es una reforma tributaria. Hay que poner más para los gastos. Y si querés más educación gratuita, y si querés más ingreso solidario, y si querés, ¿de dónde crees que va a salir la plata? Y todos los pelados les han metido el cuento, es que con la corrupción son 50 billones de pesos al año, eso es cierto. Pero es que la corrupción no es solo del Estado. La corrupción es ¿qué? Contrabando. Entonces, por ejemplo, a tu sobrinita le encanta comprar cosas triple A. Le encanta comprar cosas, o le encanta pagar esas cuentas de Netflix que venden en los postes, pues por ahí toda la cosa. Ellos están eliminando impuestos, y al eliminar impuestos, entonces le están robando al país. Eso es muy chistoso, Adri. Salieron a marchar y salieron a saquear de uno y Ara y toda la cosa, pues los vándalos. No, yo no digo que todos, pues porque la mayoría salieron a marchar pacíficamente. Y entonces odian la corrupción, pero les encanta robar. Entonces uno como ahí, ¿cómo entiende? En últimas, Adri, yo estoy de acuerdo con que marchen los pelados si quieren, pero que se informen, que debatan con nosotros. A mí me encantaría entrar a un grupo de esos pelados a debatir, pero no se puede y no oyen. Y ahora otra cosa, Adri, con esto te termina. Eso es SOS Colombia, nos están matando y pongan la bandera al revés. A ver, una cosa, Adri, es que uno respete a las personas que salen a la marcha pacíficamente, que yo las respetaré. Y otra cosa es que ellos tengan la autoridad para cerrar vías para que no nos llegue comida, para que no les llegue oxígeno a los hospitales, para que no llegue, en estos momentos 3.500 personas en Colombia se pueden morir la próxima semana si no llegan los recursos de la diálisis. Y yo sí le diría entonces a tu sobrina o a ellos, si ellos tuvieran una persona, si alguien de su familia tuviera la necesidad de tener una diálisis, no le estarían pidiendo al gobierno que como fuera, hijo de puta, que como fuera desbloqueara las vías. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso a veces nos están matando. ¿Y quién es la voz de los policías? ¿Quién es la voz? Es que los atacan también. Adriana, Residente mismo esta semana estaba diciendo en ese en vivo que estaba haciendo con Adriana Lucía, él decía, pero yo no entiendo. O sea, lo que yo pensé es que ustedes estaban ahí parados y el ESMAD llegaba a tirarles piedra y todo eso. Lo que estoy viendo es que ustedes van y buscan los CAIs, ustedes van y buscan al ESMAD.
Entonces ellos decían, ah, sí, porque es que hay que luchar y que esto es una paz. No, pues marica, si vas y le tiras una piedra a un policía, pues él tiene que defenderse, hijo de puta, y se devuelve. Hombre, que es que un pelado lo mataron en Cali porque le pegó una patada a un policía y él salió con el arma y le... Claro, Adriana, y nadie se dio cuenta que en el video venía una turba detrás, ese policía se cae y lo matan ahí. Y así murió el comandante de la SIJIN entonces en Soacha. Se tuvo que dejar meter 32 puñaladas porque entonces si él saca el arma y le dispara a uno de esos pelados, entonces hay que acabar con el país. No, 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 no. Estamos de acuerdo con que pueden salir a marchar. Pero una cosa es salir a marchar y la otra cosa es pararle el país. El derecho de ellos de salir a marchar no puede impedir el derecho mío de salir a trabajar y de moverme por donde quiera. Eso sí, no. Yo estoy de acuerdo. Ah, que la marcha va de 10 a 12, listo, para el tráfico de 10 a 12. Pero ¿a qué costa de ahí? ¿Por qué, hijo de puta, yo voy a tener que permitirles a ellos que me paren las vías para abastecer la comida? Adriana, en últimas, va a pasar lo que está pasando en Cali. Y es que la gente que está en la marcha, supuestamente que son los más pobres, son los que más afectados se van a ver, porque se pueden robar mucha comida ahora, pero ya no están abasteciendo los de uno ni nada de eso. ¿Y a dónde se van a robar entonces esa comida? Y se van a quedar sin comida. Entonces, ¿cuál es la solución? Ahora, me encantaría, Adri, también oír cuál es el debate que tiene, por ejemplo, tu sobrina. ¿Cuáles son ¿qué? ¿Cuáles son la justificación que ellos tienen para salir a marchar? Yo quiero saber a tu sobrina cómo la va a afectar, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria. Adriana, te termino con decir una cosa para que sepas. El 1.3% de los colombianos declaramos renta. El 1.3%, ni siquiera pagamos, declaramos renta. No pagamos, declaramos. O sea, hay mucha gente que en la declaración llega a cero si no le toca pagar. El 1.3%. Dinamarca paga el 40% de la gente paga renta. En Estados Unidos el 100% de las personas que tienen ingresos tienen que decirle al Estado, mire, esto es lo que yo me gané, ¿cuánto le tengo que pagar de impuestos? El 100%. Aquí es el 1.3%. ¿A costa de qué? Nosotros ese 1.3 tenemos que darle una cantidad de plata a una cantidad de gente que no quiere trabajar y que quiere todo gratis. ¿Por qué? Esa es la pregunta.